La lluvia golpeaba el techo de zinc con una insistencia que parecía burlarse del dolor de Carolina. 6 meses habían pasado desde que enterraron a Fernando. 6 meses desde que el accidente en la construcción le arrebató al hombre que amaba, dejándola sola con 2 niños pequeños y un futuro que se veía más oscuro que el cielo de tormenta sobre Mendoza. Mateo, de apenas 5 años, se aferraba a su pierna mientras ella intentaba mantener la compostura frente a Ricardo y Patricia, los hermanos mayores de su difunto esposo, quienes ahora la miraban con una frialdad que helaba más que el viento que se colaba por las ventanas de aquella casa que ya no podía llamar hogar. La decisión ya estaba tomada. Podía verlo en sus rostros pétreos, en la forma en que Patricia evitaba su mirada, mientras Ricardo sostenía unos papeles que parecían sentenciar su destino. Ricardo carraspeó, acomodándose los lentes con un gesto que Carolina había aprendido a reconocer como preludio de malas noticias. La casa, comenzó con voz áspera, pertenece legalmente a nuestra familia, a la familia Sánchez, y Fernando, que en paz descanse, era el único que te permitía vivir aquí por compasión. Ahora que él no está, Patricia y yo hemos decidido que es momento de hacer valer nuestros derechos sobre esta propiedad. Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Teresa, su madre, quien había venido a vivir con ella después del funeral para ayudarla con los niños, se puso de pie del viejo sofá donde mecía a Sofía, la bebé de 2 años que no entendía por qué su papá ya no volvía a casa. «Esto es inhumano», protestó Teresa con su voz todavía firme, a pesar de los 70 años que cargaba sobre sus hombros encorvados por el trabajo en los viñedos ajenos. Carolina acaba de perder a su esposo. Estos niños perdieron a su padre, y ustedes los van a echar como si fueran extraños. Patricia finalmente habló, su voz tan fría como el mármol de las lápidas en el cementerio donde descansaba Fernando. No es personal, Teresa. Es simplemente lo que tiene que suceder. Tenemos planes para esta casa y, francamente, mantener a 4 personas más es un gasto que no podemos permitirnos. La hipocresía de sus palabras golpeó a Carolina como una bofetada. Ricardo y Patricia vivían en una casa más grande del otro lado del pueblo. Tenían 2 autos, y Patricia lucía joyas nuevas cada vez que la veía en misa. El dinero no era el problema. El problema era que nunca la aceptaron, nunca perdonaron a Fernando por casarse con la hija de una trabajadora de viñedo en lugar de con alguna muchacha de familia acomodada como ellos esperaban. Los recuerdos inundaron la mente de Carolina mientras miraba las paredes que habían sido testigos de su amor con Fernando. Recordó la primera vez que él la llevó a esa casa, presentándola a sus padres que ya habían fallecido para entonces, dejando la propiedad en manos de sus 3 hijos. Fernando era el menor y el único que trabajaba honestamente, mientras Ricardo manejaba negocios turbios de compra y venta de terrenos, y Patricia se dedicaba a gastar el dinero que su esposo ganaba como abogado en la capital provincial. Fernando había sido diferente, noble, trabajador, un hombre que amaba la tierra y soñaba con tener su propio pedazo de viñedo algún día. Ese sueño murió con él en el andamio que se derrumbó aquella mañana lluviosa de abril. «Tienen hasta el domingo para desalojar», sentenció Ricardo guardando los papeles en su maletín de cuero. «Son 4 días, más que suficiente para que encuentren algo. Y por favor, llévense solo sus cosas personales, los muebles y todo lo demás. Permanece aquí porque técnicamente siempre fue propiedad de la familia». Carolina quiso gritar, quiso protestar, quiso decirles que Fernando había trabajado en esa casa, que había reparado el techo, pintado las paredes, arreglado la plomería con sus propias manos. Pero las palabras se ahogaron en su garganta porque sabía que no importaba. Nada de lo que dijera cambiaría sus mentes. Ricardo y Patricia ya habían tomado su decisión mucho antes de llegar esa tarde, con su ultimátum disfrazado de legalidad. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó fue más ensordecedor que la tormenta que rugía afuera. Mateo comenzó a llorar, no entendiendo completamente lo que sucedía, pero sintiendo la tensión que llenaba el aire como electricidad antes de un rayo. Carolina lo abrazó, enterrando su rostro en el cabello oscuro de su hijo, que olía a champú de bebé y a inocencia. «No llores, mi amor», susurró con una convicción que no sentía. «Todo va a estar bien.
Mamá va a cuidar de ti y de tu hermanita, te lo prometo. Teresa se acercó poniendo su mano arrugada sobre el hombro de su hija. Tenemos que hacer un plan, dijo la anciana con la practicidad que solo da una vida entera de superar adversidades. No podemos quedarnos en el pueblo. Todos aquí conocen a los Sánchez y nadie querrá contradecirlos alquilándonos algo. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de empacar las pocas pertenencias que podían llamar suyas en 2 maletas gastadas y 3 cajas de cartón. Carolina vendió su anillo de bodas, el único objeto de valor que poseía, a un prestamista en el mercado que le dio una fracción de su valor real, pero suficiente para comprar pasajes de autobús y tener algo de dinero para comida. No tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que no podía quedarse en Mendoza, donde las miradas de lástima de los vecinos y la satisfacción mal disimulada de sus cuñados la asfixiarían. Teresa sugirió ir hacia el sur, hacia la región de los lagos, donde una prima lejana que no veían hacía 20 años quizás podría darles refugio temporal. El domingo llegó demasiado rápido, como si el tiempo mismo conspirara contra ellas. Ricardo apareció a las 7 de la mañana, tocando la puerta con insistencia, mientras Patricia esperaba en el auto con el motor encendido. «Vamos, vamos», apuró Ricardo cuando Carolina abrió con Sofía en brazos todavía medio dormida. «Tenemos gente interesada en ver la casa esta misma tarde». La crueldad casual de sus palabras, la prisa por borrar todo rastro de que Fernando y su familia habían vivido allí, fue la gota que colmó el vaso. Carolina tomó las maletas, Teresa cargó las cajas, y Mateo agarró su mochila pequeña con sus juguetes favoritos. Salieron a la calle bajo un sol abrasador que contrastaba cruelmente con la tormenta de hace 3 días, caminando hacia la parada de autobuses, mientras Ricardo cerraba la puerta de la casa con llave, sellando ese capítulo de sus vidas para siempre. En la estación de autobuses, Carolina compró 3 pasajes hacia el sur, hacia San Rafael, un pueblo más pequeño desde donde podrían conectar hacia otras ciudades. El autobús no saldría hasta la tarde, así que se sentaron en una banca de metal caliente, bajo el sol implacable de enero, compartiendo un sándwich de jamón entre los 4 porque el dinero había que estirarlo lo más posible. Teresa mecía a Sofía, cantándole bajito canciones de cuna que su propia madre le había enseñado, mientras Mateo jugaba con un autito de juguete que Fernando le había regalado en su último cumpleaños. Carolina miraba al vacío, sintiéndose como un barco sin ancla en medio de una tormenta, sin rumbo, sin propósito, sin esperanza. El futuro era un abismo negro del cual no podía ver el fondo. El viaje en autobús fue largo y sofocante. Sofía lloró casi todo el camino, incómoda por el calor y la confusión de estar en un lugar extraño. Mateo se durmió recostado en el hombro de su abuela, exhausto emocional y físicamente. Carolina miraba por la ventana cómo el paisaje urbano de Mendoza daba paso a los viñedos interminables, luego a terrenos más áridos, montañas en la distancia, el sol poniéndose en un espectáculo de rojos y naranjas que en cualquier otro momento hubiera encontrado hermoso, pero que ahora solo parecía burlarse de su desolación. Cuando el autobús hizo una parada en San Rafael para que algunos pasajeros bajaran y otros subieran, Carolina sintió un impulso repentino. «No podemos seguir sin saber a dónde vamos», susurró a Teresa. «Bajemos aquí, busquemos algo, cualquier cosa». Descendieron del autobús con sus pertenencias, paradas en medio de una estación provincial casi vacía, mientras el sol terminaba de esconderse detrás de las montañas. El conductor les gritó algo sobre el próximo autobús, que pasaría al día siguiente, pero Carolina ya no escuchaba. Caminaron por las calles del pueblo pequeño, buscando un refugio, una pensión barata, algo donde pudieran pasar la noche. Pero era domingo por la tarde, todo estaba cerrado, y los pocos lugares que encontraron abiertos cobraban tarifas que consumirían el poco dinero que les quedaba en solo 2 noches. La desesperación comenzaba a instalarse como un peso en el pecho de Carolina mientras caminaban por las calles cada vez más oscuras de San Rafael. Teresa cojeaba ligeramente, su rodilla artrítica protestando después de tanto caminar con las cajas en brazos. Mateo se quejaba de hambre y cansancio, arrastrando los pies, y Sofía había pasado del llanto al silencio preocupante de quien está demasiado exhausto para protestar.
Necesitamos encontrar algo pronto, murmuró Carolina, más para sí misma que para su madre, sintiendo el pánico trepar por su garganta como hiedra venenosa. Un hombre mayor que barría la vereda frente a su almacén las vio pasar, y algo en su expresión debió haberlo conmovido porque las llamó. Señora, no quiero meterme en lo que no me importa, pero van en dirección equivocada si buscan algún lugar donde quedarse. Por aquí no hay nada excepto bodegas abandonadas y terrenos vacíos. Carolina se acercó, aferrándose a cualquier hebra de esperanza. ¿Conoce algún lugar barato donde podamos pasar la noche, solo por esta noche hasta que podamos organizarnos? El hombre se rascó la cabeza, pensativo. Mire, todos los hoteles por aquí son caros porque es temporada de turistas que vienen a ver las bodegas. Pero si siguen por este camino unos 3 kilómetros hacia el este, hay una vieja bodega que cerró hace años, la bodega Santa Elena. Está abandonada, pero el techo todavía está mayormente intacto. No es mucho, pero es mejor que dormir en la calle, especialmente con los niños. Carolina sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Habían caído tan bajo que un extraño les sugería refugiarse en un edificio abandonado. Pero el orgullo no alimentaría a sus hijos ni los mantendría calientes durante la noche, así que agradeció al hombre y comenzaron a caminar en la dirección que indicó. El camino de tierra era difícil de transitar en la oscuridad creciente. Teresa tropezó 2 veces, salvándose de caer solo porque Carolina la sostuvo a tiempo. Mateo sollozaba quedamente, demasiado cansado para caminar, pero demasiado grande para que Carolina lo cargara junto con Sofía. La luna comenzaba a salir, proporcionando una luz plateada y etérea que hacía que todo pareciera irreal, como si estuvieran caminando a través de un sueño, o más bien una pesadilla. Y entonces la vieron, la silueta de un edificio grande contra el cielo estrellado, sus paredes de piedra todavía firmes a pesar del abandono, ventanas rotas como ojos vacíos mirando hacia la nada. La bodega Santa Elena. Se acercaron con cautela, Carolina adelante explorando el terreno como protegiendo a su familia de peligros invisibles. La puerta principal de madera estaba entreabierta, colgando de una sola bisagra oxidada. Empujó suavemente, y el chirrido que produjo resonó en el silencio de la noche como un grito. Adentro olía a humedad, a madera vieja y a tiempo detenido. Usando la linterna de su celular, que ya marcaba solo 15% de batería, Carolina iluminó el interior. Era un espacio amplio, lo que alguna vez debió ser el área principal de producción, con grandes barriles de roble todavía alineados contra las paredes, cubiertos de polvo y telarañas. Había una oficina lateral con una puerta medio destruida, y cuando miró adentro, encontró un escritorio antiguo, una silla rota y, milagrosamente, un sofá viejo, pero que parecía relativamente intacto. «Aquí podemos quedarnos esta noche», anunció Carolina, tratando de sonar optimista. «Es seco, está cerrado, estaremos bien». Teresa asintió sin decir palabra, sabiendo que no tenían otra opción. Limpiaron el sofá lo mejor que pudieron, acomodaron a los niños sobre él usando sus chaquetas como mantas improvisadas. Sofía se durmió casi instantáneamente, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas. Mateo tardó más, sus ojos grandes y asustados escaneando las sombras que la luz de la luna proyectaba a través de las ventanas rotas. «Mamá, este lugar da miedo», susurró. Carolina se acostó junto a él en el suelo duro de concreto, abrazándolo. «No tengas miedo, mi amor, estoy aquí, la abuela está aquí, no dejaremos que nada malo te pase». Eventualmente el niño sucumbió al agotamiento, su cuerpo relajándose en el sueño. Carolina no pudo dormir. Se quedó despierta toda la noche, escuchando los sonidos del edificio viejo asentándose, el viento soplando a través de las grietas, imaginando peligros en cada sombra. Teresa tampoco dormía. Podía verla sentada en la silla junto al sofá donde dormían los niños, montando guardia como una centinela antigua. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, Carolina finalmente se permitió cerrar los ojos por unos minutos, pero el sueño que vino fue inquieto, lleno de imágenes de Fernando cayendo una y otra vez del andamio mientras ella corría sin poder alcanzarlo nunca. La despertó el sonido de Mateo explorando el lugar. El niño había encontrado una fascinación infantil por los barriles grandes y estaba tocándolos, maravillándose con el eco que producía su voz.
Carolina se levantó con cada músculo de su cuerpo, protestando por haber dormido en el suelo duro. Teresa ya estaba despierta, sosteniendo a Sofía, mirando por una ventana hacia los viñedos que se extendían más allá de la bodega abandonada. «Es un lugar hermoso», comentó la anciana con una nostalgia que Carolina entendió. Teresa había pasado 50 años trabajando en viñedos. Conocía cada aspecto del cultivo de uvas, desde la poda hasta la cosecha. Ver estos viñedos abandonados, creciendo salvajes sin nadie que los cuidara, debía romperle el corazón. Carolina salió a explorar los alrededores bajo la luz del día. La bodega era más grande de lo que parecía de noche, con varias edificaciones auxiliares, todas en diversos estados de deterioro. Había un pozo que milagrosamente todavía tenía agua, aunque Carolina no se atrevía a beberla sin hervirla primero. En uno de los cobertizos encontró leña vieja y seca, y herramientas de jardinería oxidadas, pero potencialmente útiles. Su mente práctica ya estaba calculando, planificando. Si podían quedarse aquí solo unos días, solo hasta que pudiera encontrar trabajo, cualquier trabajo, en el pueblo cercano, podrían sobrevivir. Mientras exploraba lo que parecía haber sido la casa del administrador de la bodega, una estructura separada del edificio principal, pero conectada por un camino de piedras, Carolina encontró algo que hizo que su corazón latiera más rápido. La puerta estaba cerrada con llave, pero la ventana lateral estaba rota. Con cuidado de no cortarse con los vidrios que quedaban, se asomó al interior. Era una casa pequeña pero completa, con sala, cocina, 2 dormitorios y un baño. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas llenas de polvo, como fantasmas de una vida pasada. Y entonces lo vio, en la pared sobre la chimenea, un retrato enmarcado. Se acercó más, entrecerrando los ojos para ver mejor a través de la ventana sucia. La foto mostraba a una familia, un hombre, una mujer y 2 niños pequeños, parados frente a esta misma bodega cuando todavía estaba en operación, las paredes limpias, los viñedos verdes y cuidados en el fondo. Pero lo que hizo que Carolina se quedara sin aliento fue el hombre en la foto. No podía ser, se dijo a sí misma, tiene que ser una coincidencia. Pero mientras más miraba, más segura estaba. El hombre en esa foto era idéntico a Fernando. Corrió de vuelta al edificio principal donde Teresa estaba tratando de entretener a los niños con un juego de contar historias. «Mamá, tienes que ver algo», dijo Carolina sin aliento. Dejaron a los niños por un momento con instrucciones estrictas de no salir del edificio, y Carolina llevó a Teresa a la casa del administrador. Señaló la foto. «Dime que no estoy loca. Dime que ves lo que yo veo». Teresa se puso los lentes que colgaban de una cadena en su cuello, acercándose más a la ventana. Sus ojos se abrieron con shock. «Es Fernando», susurró, «o alguien que se le parece tanto que podrían ser gemelos». «Pero eso no tiene sentido. Fernando nunca mencionó este lugar. Nunca habló de familia más allá de Ricardo y Patricia». Carolina sintió que su mente corría a 1000 por hora. Tenían que entrar a esa casa. Tenían que descubrir quiénes eran esas personas en la foto y por qué ese hombre se parecía tanto a su difunto esposo. Regresó a la puerta principal e intentó abrirla, empujando con el hombro, pero estaba sólidamente cerrada. La cerradura era vieja pero resistente. Entonces recordó las herramientas que había visto en el cobertizo. Fue y regresó con una barra de metal oxidada. Con cuidado, haciendo palanca, trabajó en la cerradura hasta que finalmente, con un chasquido, la puerta cedió. El interior estaba exactamente como se veía desde la ventana, congelado en el tiempo. El aire estaba viciado por años de estar cerrado y el polvo flotaba en las columnas de luz que entraban por las ventanas. Carolina se dirigió directamente a la chimenea, descolgando la foto enmarcada. La examinó de cerca, sus manos temblando. No había duda, el hombre en la foto era la imagen de Fernando. Quizás un poco mayor, pero las mismas facciones, la misma sonrisa, la misma forma de pararse. Teresa se movía por la habitación, levantando sábanas, revelando muebles que habían sido de buena calidad en su tiempo. Quien vivió aquí tenía dinero, observó. «Mira estos muebles, esta alfombra. Incluso con todo el polvo puedes ver que era de calidad». Carolina colocó la foto sobre el escritorio que encontró en una esquina de la sala y comenzó a abrir cajones.
Estaban llenos de papeles, documentos, cartas. Con manos temblorosas comenzó a leer. Los documentos eran principalmente facturas viejas, registros de la bodega, pero entonces encontró algo diferente. Era una carta, fechada hacía 28 años, escrita en una caligrafía elegante y femenina. La carta comenzaba: «Mi querido hermano Eduardo». Carolina leyó ávidamente. La carta era de alguien llamada Isabel, aparentemente la hermana de este Eduardo, y hablaba sobre su preocupación por él y su familia después de que decidieron mudarse a la bodega para comenzar su nueva empresa vinícola. Mencionaba lo difícil que había sido para Eduardo cortar lazos con su familia en Mendoza, cómo su padre nunca lo perdonó por rechazar el negocio familiar de bienes raíces para perseguir su sueño de hacer vino. Antes de que pudiera seguir leyendo, un sonido la interrumpió. Era el motor de un vehículo acercándose. Carolina y Teresa intercambiaron miradas de pánico. Corrieron hacia la ventana y vieron una camioneta vieja subiendo por el camino de tierra hacia la bodega. «Rápido», susurró Carolina. «Tenemos que volver con los niños». Salieron de la casa, Carolina todavía aferrando la carta en su mano, y corrieron hacia el edificio principal. Mateo y Sofía estaban exactamente donde las habían dejado, jugando inocentemente entre los barriles. «Shh», les dijo Carolina poniéndose un dedo en los labios. «Tiene que quedarse muy callados, es muy importante. Si esta historia te está atrapando el corazón como a nosotros mientras la contamos, queremos pedirte algo, pero no de la manera aburrida de siempre. Mira, este canal existe porque hay historias que necesitan ser contadas. Historias sobre mujeres que luchan, que caen y se levantan, que encuentran fuerza donde no sabían que tenían. Carolina podría ser tu vecina, tu hermana. Podría ser tú misma en otro momento de tu vida. Y tal vez justamente por eso estás aquí, porque algo en ti reconoce este dolor y esta esperanza mezclados. Nos encantaría que te quedaras con nosotros, que te suscribas no solo para saber qué pasa con Carolina, sino porque cada historia que compartimos es un pedacito de vida real envuelto en palabras. ¿Y sabes qué sería increíble? Que en los comentarios nos cuentes si alguna vez pasaste por algo así, si conoces a alguien que tuvo que empezar de cero, o simplemente qué otras historias te gustaría que contáramos. Porque este no es solo nuestro canal, es de todos los que creemos que las historias tienen el poder de hacernos sentir menos solos. Quédate, déjanos tu like para saber que esta historia te importa, y vamos juntos a descubrir qué va a pasar ahora que alguien está llegando a la bodega abandonada. Te prometemos que vale la pena. La camioneta se detuvo frente al edificio principal de la bodega, con un chirrido de frenos que necesitaban mantenimiento urgente. Carolina, Teresa y los niños se habían escondido detrás de los grandes barriles de roble, conteniendo la respiración, el corazón de Carolina latiendo tan fuerte que temía que quien fuera que estaba afuera pudiera escucharlo. Escucharon la puerta del vehículo abrirse y cerrarse, luego pasos pesados sobre la grava. La silueta de un hombre se recortó contra la luz brillante de la entrada, alto y fornido, con sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. «Hola», llamó con voz grave y ronca. «Sé que hay alguien aquí. Vi el humo de una fogata esta mañana desde el camino. No van a meterse en problemas. Solo quiero hablar». Carolina consideró sus opciones. Podían quedarse escondidas y esperar que el hombre se fuera, pero eso podría tomar horas, y los niños no aguantarían tanto tiempo en silencio. O podía enfrentar la situación, arriesgándose a lo que fuera que viniera después. Decidió que la valentía era su única opción real. Salió lentamente de detrás de los barriles, poniéndose entre el extraño y su familia. «Estamos aquí», dijo con voz más firme de lo que se sentía. «No sabíamos que este lugar pertenecía a alguien, solo necesitábamos un lugar donde pasar la noche. Ya nos vamos». El hombre se quitó el sombrero y Carolina pudo ver su rostro claramente por primera vez. Tenía unos 35 años, piel curtida por el sol, ojos marrones que sorprendentemente eran amables. «No tienen que irse», dijo él para su sorpresa. «Este lugar no es mío. Técnicamente no es de nadie desde hace años. Me llamo Andrés Vargas. Tengo un viñedo pequeño como a 2 kilómetros de aquí. Paso por esta bodega de vez en cuando para asegurarme de que no haya problemas, ya saben, ocupas peligrosos o gente que venga a vandalizar». Su mirada recorrió el grupo, Teresa sosteniendo a Sofía, Mateo asomando tímidamente desde atrás de su abuela,
y de vuelta a Carolina. Pero ustedes claramente no son vándalos. Teresa salió también, su dignidad intacta a pesar de su situación. Somos gente honesta que cayó en tiempos difíciles, dijo ella. Mi hija acaba de perder a su esposo. Nos quedamos sin casa. Estamos tratando de llegar hacia el sur, pero nos quedamos sin dinero en este pueblo. Solo necesitamos un lugar seguro por unos días hasta que podamos organizarnos. Andrés asintió lentamente, su expresión pensativa. Miren, este lugar, como dije, no tiene dueño oficial desde que la familia que lo operaba desapareció hace como 20 años. Hubo algún tipo de problema legal con la herencia, disputas entre los herederos, y al final simplemente lo abandonaron. Mientras no causen problemas, no veo por qué no pueden quedarse aquí hasta que resuelvan su situación. Carolina sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la marea. Gracias, susurró. No sabe lo que esto significa para nosotros. Andrés se encogió de hombros con modestia. Todos necesitamos ayuda a veces, pero déjenme traerles algunas cosas básicas. Agua potable, algo de comida. No puedo dejarlas aquí sin nada, especialmente con los niños. Y con eso, antes de que Carolina pudiera protestar o agradecer más profusamente, Andrés se subió a su camioneta y desapareció en una nube de polvo por el camino. Regresó 2 horas después, la parte trasera de su camioneta cargada con cajas. Trajo garrafones de agua, arroz, fideos, enlatados, pan fresco, leche para los niños e incluso algunas verduras de su propio huerto. También trajo mantas, una estufa de camping pequeña con gas y una lámpara de baterías. Carolina estaba abrumada por la generosidad de este extraño. ¿Por qué hace esto por nosotros?, preguntó mientras ayudaba a descargar las cosas. No nos conoce, no nos debe nada. Andrés se detuvo, una caja de comida en sus brazos, y la miró directamente. Hace 4 años perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente de auto, dijo su voz tomando un tono más sombrío. Durante meses después estuve perdido, sin rumbo. La gente del pueblo me ayudó, me alimentaron cuando no podía cocinar para mí mismo, me acompañaron cuando no quería estar solo. Aprendí que a veces lo único que mantiene al mundo girando es la bondad de extraños que deciden no serlo. Carolina sintió lágrimas picar en sus ojos. Lo siento mucho por su pérdida, dijo sinceramente. Andrés asintió en agradecimiento y continuó descargando. Antes de irse, Andrés les mostró cómo usar la estufa de camping y la lámpara. Si necesitan algo más, mi viñedo está por ese camino, señaló hacia el oeste. Busquen el letrero que dice Viñedo San Martín. No duden en venir. Y con otra propina de su sombrero se fue, dejando a la pequeña familia con más de lo que habían tenido en días. Esa noche cenaron caliente por primera vez desde que dejaron Mendoza. Teresa preparó una sopa simple pero reconfortante, con las verduras y algunos fideos. Mateo comió con el apetito de un niño que finalmente se sentía seguro, y Sofía se rió cuando Carolina le hizo caras graciosas mientras le daba su biberón de leche tibia. Después de que los niños se durmieron, Carolina y Teresa se sentaron en la entrada de la bodega, mirando las estrellas que brillaban con una claridad imposible en el cielo del campo, sin contaminación lumínica. «Tenemos que entender qué significó ese retrato», dijo Carolina finalmente. «El hombre que se parece a Fernando, esta bodega abandonada, tiene que haber una conexión». Teresa estuvo de acuerdo. Mañana, mientras los niños duermen la siesta, podemos volver a revisar esa casa, buscar más documentos, más respuestas. La mañana siguiente amaneció clara y cálida. Después del desayuno, Carolina decidió llevar a los niños a explorar los viñedos cercanos, darles algo de normalidad, dejarlos ser niños por un rato. Mateo estaba fascinado con las uvas silvestres que crecían descontroladas, y Carolina le explicó cómo su papá siempre había soñado con trabajar en viñedos. Teresa se quedó descansando, su rodilla molestándole después de todo el caminar de los días anteriores. Cuando regresaron, encontraron a Teresa sentada en la entrada con una expresión extraña en su rostro. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Carolina inmediatamente alarmada. Teresa sostenía varios papeles en su mano. «Mientras ustedes estaban fuera, regresé a la casa del administrador», dijo. «Encontré más documentos, Carolina, y necesitas ver esto». Entraron a la bodega principal donde había más sombra,
y Teresa extendió los papeles sobre uno de los barriles grandes. Eran documentos legales, escrituras de propiedad y contratos. Este lugar, la bodega Santa Elena, originalmente pertenecía a un hombre llamado Eduardo Sánchez. Leyó Teresa señalando el nombre en la escritura. Carolina sintió que el mundo se detenía. Sánchez, ese es el apellido de Fernando. Teresa asintió. Sigue empeorando. Encontré esto también. Y le entregó a Carolina lo que parecía ser un certificado de nacimiento viejo. Era de Fernando Sánchez, pero listaba como padre a Eduardo Sánchez, y como lugar de nacimiento, San Rafael, Mendoza. El cerebro de Carolina trabajaba frenéticamente tratando de encajar las piezas. Fernando le había dicho que nació en la ciudad de Mendoza, que creció allí con sus hermanos Ricardo y Patricia. Nunca mencionó San Rafael, nunca habló de una bodega, nunca mencionó a nadie llamado Eduardo. Pero aquí estaba la prueba de que había otro lado de su historia, un lado que había sido ocultado o del cual él mismo quizás no sabía. Tiene que haber más, dijo Carolina. Tiene que haber alguna explicación. Pasaron las siguientes horas revisando cada papel en esa casa. Encontraron fotos, muchas fotos de la familia feliz, Eduardo con su esposa Laura y sus dos hijos pequeños, Fernando siendo claramente uno de ellos. Encontraron cartas de Isabel, la hermana de Eduardo, hablando sobre la disputa familiar, sobre cómo el padre de Eduardo, el patriarca de los Sánchez, había repudiado a su hijo por abandonar el negocio familiar de bienes raíces para seguir su sueño de hacer vino. Las cartas revelaban que Eduardo había comenzado la bodega Santa Elena con sus propios ahorros y un préstamo, trabajando día y noche para hacer que funcionara. Y entonces encontraron el documento que lo cambiaría todo. Estaba en un sobre sellado, escondido en un compartimiento secreto del escritorio que Teresa descubrió por accidente cuando uno de los cajones se atascó. Dentro había un testamento, el testamento de Eduardo Sánchez, fechado hace 22 años. En él, Eduardo dejaba toda la propiedad de la bodega Santa Elena y todos sus activos a sus dos hijos, Fernando Sánchez y su hermano mayor, Nicolás Sánchez, a partes iguales. También había una carta adjunta, escrita a mano por Eduardo, dirigida a sus hijos. Decía que si algo le pasaba a él y a su esposa, los niños deberían ser criados por su hermana Isabel, y que bajo ninguna circunstancia deberían ser enviados de vuelta con su padre, el abuelo, quien Eduardo describía como un hombre cruel y controlador. Pero claramente algo salió terriblemente mal, murmuró Carolina. Fernando fue criado por los padres de Fernando, por el padre de Eduardo. ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué Eduardo y su esposa desaparecieron? ¿Qué pasó con Nicolás? Teresa siguió buscando y encontró recortes de periódicos viejos, amarillentos y frágiles. Los titulares contaban una historia trágica. Familia muere en incendio en bodega local. Tragedia golpea a la bodega Santa Elena. Investigación revela fallas eléctricas como causa del incendio fatal. Carolina leyó los artículos con creciente horror. Eduardo y Laura habían muerto en un incendio en la bodega hacía 23 años. Sus hijos, Fernando de 5 años y Nicolás de 7, sobrevivieron porque estaban en la casa del administrador esa noche con una niñera. Después de la tragedia, los niños fueron reclamados por su abuelo paterno, quien anuló el testamento de Eduardo, alegando que Isabel no tenía medios para criar a los niños. Así que el padre de Eduardo, el hombre que lo había repudiado, terminó quedándose con sus hijos después de todo, dijo Teresa con amargura, y apuesto a que también se quedó con la propiedad de la bodega. Carolina buscó más documentos y encontró exactamente eso. Había documentos que mostraban cómo el padre de Eduardo, Armando Sánchez, había tomado control de la bodega, pero en lugar de operarla, simplemente la había cerrado. Parecía que la había dejado abandonada intencionalmente, quizás como castigo póstumo a Eduardo por desafiarlo. Y Fernando creció sin saber nada de esto, dijo Carolina con lágrimas corriendo por sus mejillas. Creció pensando que Ricardo y Patricia eran sus únicos hermanos, sin saber que su verdadero hermano era Nicolás, sin saber que sus padres verdaderos murieron aquí, tratando de construir un sueño. Teresa puso su brazo alrededor de su hija. El abuelo debe haber borrado su pasado. Inventó una historia nueva, quizás les dijo que eran adoptados o algo así. Es monstruoso, pero pasa.
Entonces otra pregunta surgió en la mente de Carolina. Si Fernando tenía un hermano mayor, Nicolás, ¿dónde estaba él ahora? Buscaron más documentos, pero no encontraron nada sobre él después de los artículos del incendio. Era como si Nicolás hubiera desaparecido del registro. Carolina sintió una urgencia creciente. Necesitaba entender toda la historia. Necesitaba saber qué le pasó a Nicolás. Y necesitaba entender por qué Fernando nunca supo o nunca le contó sobre sus verdaderos orígenes. Decidieron que necesitaban ayuda, alguien que conociera la historia del pueblo y de las familias locales. Andrés, pensó Carolina. Él dijo que había vivido aquí toda su vida. Quizás recuerda algo sobre la familia Sánchez y el incendio. Al día siguiente, dejando a los niños al cuidado de Teresa, Carolina caminó los 2 kilómetros hasta el viñedo San Martín. Encontró a Andrés podando sus viñas bajo el sol de la tarde. Él se sorprendió de verla, pero la recibió con calidez. «¿Pasa algo?», preguntó preocupado al ver la expresión seria en su rostro. Bloco 4, 1500 palabras. Carolina no sabía por dónde empezar, así que decidió ser directa. «Andrés, ¿cuánto tiempo hace que vives aquí en San Rafael?», preguntó mientras caminaban hacia la sombra de un árbol grande, donde Andrés tenía una mesa y sillas de jardín desgastadas por el clima. «Toda mi vida», respondió él sirviéndole un vaso de agua fría de un termo. «Nací aquí, crecí aquí, y como ya te conté, perdí a mi familia aquí». «¿Por qué lo preguntas?». Carolina tomó un trago de agua, organizando sus pensamientos. «Encontramos documentos en la bodega, fotos, papeles legales, recortes de periódicos. Andrés, mi esposo Fernando, él era hijo de Eduardo Sánchez, el hombre que construyó la bodega Santa Elena». Andrés dejó su vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, su rostro mostrando sorpresa genuina. «Fernando Sánchez era tu esposo», repitió como si necesitara confirmación. «El Fernando Sánchez que murió en el accidente de construcción en Mendoza hace 6 meses». Carolina asintió, sintiendo las lágrimas amenazar de nuevo. «Nunca me contó sobre este lugar, nunca mencionó que había nacido aquí o que sus padres murieron en un incendio. Crecí pensando que Ricardo y Patricia eran su única familia, pero ahora descubro que tenía un hermano mayor llamado Nicolás, que esta bodega le pertenecía por derecho de herencia y que todo su pasado fue borrado por su abuelo». Andrés se pasó la mano por el cabello, claramente procesando esta información. «Yo conocía a la familia Sánchez», dijo lentamente. «Era muy joven cuando pasó lo del incendio. Tenía como 7 u 8 años, pero lo recuerdo porque todo el pueblo habló de eso durante años. Cuéntame todo lo que sepas», suplicó Carolina inclinándose hacia adelante. «Necesito entender qué pasó. Necesito saber por qué Fernando nunca supo la verdad». Andrés respiró profundo, sus ojos mirando hacia un pasado distante. «Eduardo Sánchez era respetado aquí. Trabajaba duro, trataba bien a sus empleados, hacía buen vino. Su esposa Laura era maestra en la escuela del pueblo. Todo el mundo la quería. Los niños, Fernando y Nicolás, eran buenos chicos, siempre jugaban en los viñedos. Y entonces pasó el incendio. Fue terrible, la bodega ardió por horas. No pudieron salvar a Eduardo y Laura. Los niños estaban en la casa del administrador con la niñera, como ya leíste. Se salvaron por puro milagro». «¿Y qué pasó después?», insistió Carolina. «Después vino el abuelo», continuó Andrés con clara desaprobación en su voz. «Armando Sánchez, un hombre rico de Mendoza, poderoso, con conexiones. Vino y se llevó a los niños. Recuerdo que hubo rumores de que la hermana de Eduardo quería quedarse con ellos, pero Armando tenía abogados y dinero. Básicamente borró a la familia de Eduardo de la existencia. Cerró la bodega, no la vendió. Simplemente la cerró como si quisiera que todos olvidaran que Eduardo alguna vez había existido. Y con el tiempo, la gente olvidó, o por lo menos dejó de hablar de ello». «¿Y Nicolás?», preguntó Carolina. «¿Qué sabes de él?». «Aquí es donde la historia se pone extraña», dijo Andrés bajando su voz como si alguien pudiera estar escuchando. «Nicolás, el hermano mayor, era problemático. Cuando tenía unos 14 o 15 años, como 8 años después del incendio, regresó a San Rafael. Estaba buscando respuestas, quería saber sobre sus padres, sobre la bodega. Se quedó con una familia en el pueblo por un tiempo, trabajó en algunos viñedos. Pero entonces su abuelo vino y se lo llevó de vuelta a la fuerza. Después de eso,
Nadie volvió a saber de Nicolás. Algunos dijeron que lo enviaron a un internado en Europa. Otros dijeron que terminó en problemas con la ley y que la familia lo encerró en algún lugar para evitar el escándalo. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y Fernando?, preguntó. Él nunca vino aquí buscando respuestas como su hermano. Andrés negó con la cabeza. No que yo sepa. Y créeme, en un pueblo chico como este, todos saben todo. Si Fernando hubiera venido, alguien lo habría reconocido, alguien habría dicho algo. Carolina se quedó en silencio procesando todo esto. Fernando había sido más joven cuando murieron sus padres, solo 5 años. Quizás sus recuerdos habían sido más fáciles de manipular, de borrar, de reemplazar con la narrativa que Armando quería. Nicolás, siendo mayor, había retenido más memoria, por eso buscó respuestas, y por eso probablemente fue castigado por ello. Andrés continuó. Hay algo más que deberías saber. Tu suegro, Armando Sánchez, murió hace como 10 años. Después de su muerte, hubo disputas legales sobre sus propiedades entre sus herederos, incluyendo esta bodega. Por lo que escuché, Ricardo y Patricia reclamaron todo, alegando que eran los únicos herederos legítimos, porque según ellos, Fernando y Nicolás habían sido desheredados o algo así. Pero los documentos legales eran un desastre, abogados peleando con abogados, y al final simplemente dejaron todo en un limbo legal. Por eso esta propiedad está técnicamente sin dueño ahora, atrapada en un laberinto burocrático, pero los documentos que encontré, el testamento de Eduardo, claramente establece que esta bodega pertenece a Fernando y Nicolás, dijo Carolina con creciente excitación. Eso significa que ahora le pertenece a mis hijos, a Mateo y Sofía, como herederos de Fernando. Andrés la miró con cautela. Eso puede ser cierto legalmente, pero enfrentarse a Ricardo y Patricia no va a ser fácil. Son gente con recursos, con contactos. Si descubren que estás aquí, que encontraste esos documentos, van a venir por ti. Carolina sintió que su determinación se solidificaba como acero. Que vengan, dijo con una fiereza que sorprendió incluso a ella misma. Ya me quitaron todo una vez, no dejaré que lo hagan de nuevo. Esta bodega, este lugar, es la herencia de mis hijos. Es lo que Fernando hubiera querido para ellos si hubiera sabido la verdad. Andrés asintió con respeto. Entonces vas a necesitar ayuda. Tienes los documentos, eso es bueno, pero también vas a necesitar un abogado que entienda leyes de herencia y que no tenga miedo de enfrentarse a los Sánchez. Conozco a alguien en Mendoza, una abogada joven, que se especializa en casos difíciles, casos donde los poderosos han abusado de los vulnerables. Su nombre es Valeria Moreno. Déjame contactarla, ver si puede venir aquí a revisar tu caso. Los siguientes días fueron una mezcla de miedo y esperanza. Andrés hizo la llamada y Valeria Moreno, la abogada, aceptó venir a San Rafael a conocer a Carolina y revisar los documentos. Mientras tanto, Carolina y Teresa limpiaron la casa del administrador, haciéndola habitable. Decidieron mudarse allí desde el edificio principal de la bodega porque era más pequeña, más fácil de calentar por las noches, que todavía eran frías, a pesar de ser verano en el hemisferio sur, y francamente se sentía más como un hogar. Mateo estaba encantado con la nueva casa, explorando cada rincón, encontrando escondites para jugar. Sofía gateaba por el piso de madera limpio, sus risas llenando el espacio que había estado silencioso durante tantos años. Teresa trabajó en el pequeño jardín que había detrás de la casa, arrancando malezas, descubriendo que algunas plantas habían sobrevivido salvajemente, tomates cherry, hierbas aromáticas. La abuela tenía manos mágicas con las plantas, y pronto el jardín comenzó a verse cuidado nuevamente. Una tarde, mientras Carolina estaba clasificando más documentos, encontró algo que la congeló en el lugar. Era un diario, el diario de Laura Sánchez, la madre de Fernando. Estaba escondido en una caja de zapatos en el fondo del armario del dormitorio principal. Con manos temblorosas, Carolina abrió el diario y comenzó a leer. Las entradas eran cotidianas al principio, hablando sobre el viñedo, sobre los niños, sobre lo orgullosa que estaba de Eduardo por seguir su sueño a pesar de la oposición de su familia. Pero luego las entradas tomaron un tono más oscuro. Laura escribía sobre visitas amenazantes de Armando,
el padre de Eduardo, quien aparentemente venía a la bodega exigiendo que Eduardo regresara al negocio familiar, que dejara este absurdo sueño del vino. Escribía sobre cómo Armando insultaba a Eduardo frente a sus empleados, cómo amenazaba con desheredarlo completamente, con arruinarlo financieramente. Y entonces, en una entrada fechada solo una semana antes del incendio, Laura escribió algo que hizo que la sangre de Carolina se helara. Armando vino hoy, y fue peor que nunca, había escrito Laura con una caligrafía claramente agitada. Amenazó con quitarnos a los niños. Dijo que demostraría que somos padres no aptos, que Eduardo está loco por rechazar la fortuna familiar por este viñedo muerto de hambre. Dijo que una forma u otra recuperaría a sus nietos y los criaría apropiadamente. Eduardo está preocupado. Yo estoy aterrada. La última entrada del diario era la noche del incendio. Laura había escrito: algo no se siente bien esta noche. Eduardo está revisando el sistema eléctrico de la bodega porque ha estado fallando, y yo tengo un mal presentimiento. Armando llamó hoy de nuevo con más amenazas. Eduardo dice que estoy siendo paranoica, pero no puedo sacudirme esta sensación de que algo terrible va a pasar. Los niños están con María la niñera en la casa del administrador, gracias a Dios. Esa fue la última entrada. La noche en que todo terminó, Carolina sintió náuseas. El incendio había sido declarado accidental, causado por fallas eléctricas, pero las palabras de Laura sugerían otra posibilidad. ¿Qué si no había sido un accidente? ¿Qué si Armando había tenido algo que ver con ello? Parecía demasiado conveniente que Eduardo muriera justo después de semanas de amenazas de su padre, y que luego ese mismo padre obtuviera la custodia de los niños que tanto quería controlar. Mostró el diario a Teresa, quien leyó las entradas con creciente horror. «Esto es evidencia», dijo Teresa, «evidencia de que Armando tenía motivo para querer muerto a Eduardo. Pero pasó hace más de 20 años», respondió Carolina. «Armando está muerto. No se puede procesar a un muerto». «Pero cambia todo», insistió Teresa. «Cambia por qué Ricardo y Patricia no tienen derecho a reclamar esta propiedad. Si Armando estuvo involucrado en las muertes de Eduardo y Laura, entonces todo lo que hizo después, tomar la custodia de los niños, controlar sus herencias, cerrar la bodega, todo está contaminado por eso. Un abogado podría usar esto para desafiar cualquier reclamación que Ricardo y Patricia tengan». Cuando Valeria Moreno llegó 3 días después, Carolina le presentó todos los documentos: el testamento de Eduardo, el certificado de nacimiento de Fernando, los recortes de periódicos y, finalmente, el diario de Laura. La abogada, una mujer de 30 y tantos años con ojos agudos e inteligentes, leyó todo meticulosamente, tomando notas, haciendo preguntas. Después de 2 horas de revisión, Valeria se recostó en su silla y miró a Carolina directamente. «Tienes un caso», dijo sin ambigüedades. «Un caso muy fuerte. Este testamento de Eduardo es claro. La bodega Santa Elena pertenecía a Fernando y Nicolás a partes iguales. Fernando está muerto, lo que significa que su parte pasa a sus herederos legales, que son tus hijos. El problema es Nicolás. Necesitamos encontrarlo, necesitamos saber si está vivo o muerto, porque si está vivo, técnicamente la mitad de esta propiedad es suya. ¿Y si está muerto?», preguntó Carolina. «Si está muerto y no tuvo hijos, entonces su parte también pasaría a la línea de sucesión, lo cual en ausencia de descendientes directos sería complicado, pero potencialmente también podría caer en tus hijos como los únicos herederos conocidos de la generación siguiente. Pero primero, necesitamos localizarlo». Valeria hizo algunas llamadas, contactó a un investigador privado que había trabajado con ella en casos anteriores. Le daría los datos de Nicolás Sánchez y vería qué podía encontrar. Mientras tanto, Valeria comenzaría el proceso legal para reclamar la propiedad en nombre de los hijos de Carolina, desafiando cualquier reclamación previa de Ricardo y Patricia, basándose en el testamento de Eduardo y la documentación que probaba que Fernando era heredero legítimo. «Esto va a tomar tiempo», advirtió Valeria. «Meses probablemente, quizás hasta 1 año o más. Y en el momento en que presente los papeles, Ricardo y Patricia van a saber dónde estás y qué estás haciendo. Van a contraatacar y no va a ser bonito. Estoy lista.
dijo Carolina con una determinación que había descubierto en sí misma en estas últimas semanas. Esta es la herencia de mis hijos, el legado que Fernando no sabía que tenía. Voy a luchar por ella. Esa noche, después de que Valeria se fue prometiendo mantenerla informada, Carolina se sentó en el porche de la casa del administrador, mirando hacia los viñedos salvajes iluminados por la luna. Teresa salió y se sentó junto a ella. ¿Estás segura de esto?, preguntó la anciana. Una vez que empieces no hay vuelta atrás. Carolina asintió. Toda mi vida he huido o he dejado que otros tomen decisiones por mí. Me casé joven, dependía de Fernando para todo, y cuando él murió, dejé que Ricardo y Patricia me echaran sin pelear. Pero esto es diferente. No se trata solo de mí, se trata de Mateo y Sofía. Se trata de darles algo que sea suyo, algo que nadie pueda quitarles. Se trata de honrar la memoria de Fernando, peleando por lo que él hubiera querido si hubiera sabido la verdad. Las semanas que siguieron fueron de una calma tensa. Valeria había presentado los documentos legales reclamando la propiedad de la bodega Santa Elena en nombre de Mateo y Sofía Sánchez, herederos de Fernando Sánchez, quien a su vez era heredero de Eduardo Sánchez. Los documentos incluían copias del testamento de Eduardo, certificados de nacimiento y defunción, y toda la evidencia que Carolina había recopilado. Era solo cuestión de tiempo antes de que Ricardo y Patricia recibieran la notificación oficial, y cuando eso sucediera, la guerra comenzaría. Mientras tanto, Carolina intentaba crear una vida para su familia en la vieja bodega. Con la ayuda de Andrés, quien venía casi diariamente con herramientas, conocimientos y una paciencia infinita, comenzaron a reparar las partes más dañadas de la propiedad. Arreglaron el techo de la casa del administrador donde había goteras, reemplazaron vidrios rotos en las ventanas, limpiaron el viejo sistema de agua, que milagrosamente todavía funcionaba con algunas reparaciones. Andrés le enseñó a Carolina sobre viticultura básica, cómo podar las viñas salvajes para que produjeran mejor, cómo identificar enfermedades en las plantas, cómo preparar el suelo. No es que Carolina planeara convertirse en vinicultora, pero había algo profundamente terapéutico en trabajar la tierra, en ver algo crecer bajo sus manos. Mateo la seguía por los viñedos, haciendo 1000 preguntas sobre cada insecto, cada pájaro, cada planta. El niño estaba floreciendo lejos de la ciudad, su palidez reemplazada por un bronceado saludable, su timidez dando paso a una curiosidad natural. Sofía también prosperaba, gateando más rápido cada día, intentando sus primeros pasos inestables, aferrándose a los muebles. Teresa había transformado el jardín trasero en un pequeño oasis de vegetales y hierbas. Cultivaba tomates, lechugas, zanahorias y una variedad de hierbas aromáticas que usaba para cocinar. La anciana parecía rejuvenecer con el trabajo del jardín, su espalda enderezándose un poco más cada día, sus manos encontrando propósito en la tierra. Por las noches cocinaba comidas simples pero deliciosas con los productos de su jardín, y la familia cenaba junta en la pequeña mesa de la cocina, hablando sobre sus días, haciendo planes, construyendo memorias. Una tarde, mientras Carolina clasificaba más papeles en el estudio de la casa, que había convertido en su oficina improvisada, encontró algo que no había notado antes. Era una foto enmarcada que había caído detrás del escritorio, probablemente durante algún temblor o simplemente por el paso del tiempo. La levantó y limpió el vidrio polvoriento. La foto mostraba a Eduardo y Laura en su boda, jóvenes y radiantes, mirándose con un amor tan obvio que atravesaba los años. Pero no estaban solos en la foto. Detrás de ellos, claramente en un rol prominente, había un hombre joven que Carolina no reconoció. Dio vuelta a la foto y en la parte de atrás alguien había escrito con lápiz: Eduardo y Laura, día de su boda, con el mejor amigo de Eduardo, Andrés Vargas, padre. Carolina sintió que el mundo se detenía. Vargas, el apellido de Andrés. Llevó la foto corriendo afuera, donde Andrés estaba ayudando a Teresa a instalar un enrejado para las plantas trepadoras. «Andrés», preguntó sin aliento. «Tu padre se llamaba también Andrés, era amigo de Eduardo Sánchez». Andrés dejó las herramientas, tomó la foto que Carolina le extendía y su rostro se transformó con emoción. «Dios mío», murmuró. No había visto esta foto en más de 20 años. Sí,
Mi padre era el mejor amigo de Eduardo, crecieron juntos, fueron a la escuela juntos. Cuando Eduardo decidió comenzar la bodega, mi padre lo ayudó, trabajó aquí como su mano derecha. Murió 2 años después del incendio, un ataque al corazón. Creo que nunca superó la pérdida de Eduardo y Laura. ¿Por qué nunca me dijiste esto?, preguntó Carolina, sintiendo una mezcla de emociones. Andrés se encogió de hombros con incomodidad. No sé, supongo que no parecía relevante. Fue hace mucho tiempo, yo era solo un niño. Pero ahora entiendo por qué este lugar me ha llamado toda mi vida, por qué siempre me sentí responsable de cuidarlo. Es como si estuviera honrando la memoria de mi padre cuidando el sueño de su mejor amigo. Carolina sintió una oleada de gratitud hacia este hombre que, sin saber exactamente por qué, había estado protegiendo la herencia de sus hijos, guiándola, ayudándola. La notificación legal llegó a Ricardo y Patricia un martes por la tarde. Valeria llamó a Carolina para informarle que los documentos habían sido entregados y que debía esperar una respuesta rápida y probablemente agresiva. No tuvo que esperar mucho. 2 días después, una camioneta lujosa subió por el camino de tierra hacia la bodega, levantando una nube de polvo que anunciaba problemas. Carolina reconoció el vehículo inmediatamente. Era el mismo en el que Patricia conducía en Mendoza. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero se obligó a mantener la calma. Teresa tomó a los niños y los llevó adentro de la casa, cerrando la puerta con llave. Andrés, que casualmente estaba allí ese día instalando un nuevo sistema de riego, se quedó al lado de Carolina, su presencia silenciosa pero reconfortante. Ricardo bajó del lado del conductor, su rostro rojo de ira incluso desde la distancia. Patricia salió del lado del pasajero, luciendo un traje caro completamente inapropiado para el campo, sus tacones hundiéndose en la tierra suelta. Detrás de ellos, para sorpresa de Carolina, había otra persona, un hombre de traje que gritaba abogado desde su maletín hasta sus zapatos brillantes. «Así que aquí es donde has estado escondida», comenzó Ricardo sin siquiera saludar, su voz goteando veneno. «Escondida en una propiedad que no te pertenece, inventando historias ridículas sobre herencias que no existen. Esta propiedad pertenece a mis hijos», respondió Carolina con una calma que no sentía. Fernando era hijo de Eduardo Sánchez, quien construyó y era dueño de esta bodega. El testamento de Eduardo claramente establece que la propiedad pasaría a sus hijos, y ahora pasa a los hijos de Fernando. «Mentiras», escupió Patricia. «Fernando no era hijo de Eduardo, era hijo de nuestros padres, adoptado después de que ese tonto de Eduardo muriera en su estúpido incendio. Fernando no tenía ningún derecho a nada de esto, y ciertamente tú y tus bastardos no tienen ningún derecho». El abogado que venía con ellos, un hombre de mediana edad con lentes y expresión de quien está cansado de lidiar con dramas familiares, se aclaró la garganta. «Señora Sánchez», dirigiéndose a Carolina, «soy el abogado Martínez, represento a los señores Ricardo y Patricia Sánchez. Mis clientes están preparados para presentar sus propios documentos que prueban que esta propiedad pasó legalmente a su familia después de la muerte de Eduardo Sánchez y que su difunto esposo Fernando no tenía ningún derecho legal sobre ella. Le sugiero que abandone las instalaciones voluntariamente antes de que esto escale a medidas legales más serias». Andrés dio un paso adelante. «Y yo sugiero que usted y sus clientes revisen los documentos que la señora Carolina ya presentó ante el tribunal, incluyendo el certificado de nacimiento original de Fernando, que claramente lo identifica como hijo biológico de Eduardo Sánchez, no adoptado. También está el testamento de Eduardo que nunca fue legalmente anulado, sin importar qué trucos legales Armando Sánchez haya usado para justificar su robo de esta propiedad». Ricardo miró a Andrés como si recién notara su presencia. «¿Y tú quién diablos eres?» «El nuevo novio de esta buscadora de fortunas. Soy Andrés Vargas», respondió él con dignidad, «propietario del viñedo San Martín, y soy amigo de la familia. Y le recomendaría que midiera sus palabras porque la están usando contra ustedes en un tribunal». Ricardo soltó una risa sin humor. «Amigo de la familia, claro. Probablemente ella te tiene comiendo de su mano con historias tristes sobre lo pobre viuda que es. Déjame decirte algo. Esta mujer es una oportunista que atrapó a Fernando con un embarazo. Vivió del dinero de nuestra familia durante años
y ahora está tratando de robar una propiedad que vale millones. «¡Basta!», gritó Carolina, su paciencia finalmente agotándose. «Fernando me amaba y yo lo amaba a él. Nunca quise nada de ustedes, solo quería vivir en paz con mi familia. Ustedes fueron los que nos echaron sin piedad a la calle. Ustedes fueron los que nos trataron como basura. Y ahora descubro que no solo hicieron eso, sino que le robaron a Fernando su verdadera herencia. Le mintieron sobre quién era realmente. Su abuelo Armando era un monstruo que probablemente causó la muerte de Eduardo y Laura para poder controlar a sus nietos. Y ustedes están continuando su legado de crueldad». Patricia se puso pálida. «¿Cómo te atreves a insultar a nuestro abuelo? Él fue un hombre respetado, un empresario exitoso». «Fue un asesino», dijo Teresa saliendo de la casa, incapaz de quedarse callada por más tiempo. «Leímos el diario de Laura Sánchez. Sabemos sobre las amenazas. Sabemos que Armando quería quitarles a sus hijos, a Eduardo y Laura. Y convenientemente, ellos mueren en un incendio eléctrico accidental justo después. Es demasiada coincidencia». El abogado Martínez levantó sus manos en un gesto de calma. «Señoras, señores, estas son acusaciones muy serias que no tienen base en evidencia real. Un diario personal no prueba nada criminal, especialmente de un evento que pasó hace más de 2 décadas. Les sugiero que resolvamos esto a través de los canales legales apropiados, no con acusaciones inflamatorias en medio de un campo». Ricardo señaló a Carolina con un dedo acusador. «Vas a arrepentirte de esto, Ciseo. Voy a arruinarte. Voy a quitarte a esos niños. Voy a asegurarme de que no tengas nada, absolutamente nada. Inténtalo», respondió Carolina, cada palabra envuelta en acero. «Ya no tengo nada que perder, pero ustedes tienen mucho que esconder. Y cuando todo salga a la luz, cuando la gente sepa cómo el poderoso Armando Sánchez robó la herencia de sus propios nietos, cómo creó una red de mentiras para controlarlos, tu preciada reputación familiar va a quedar en ruinas». La confrontación terminó con Ricardo y Patricia retirándose a su camioneta, lanzando amenazas por encima de sus hombros, mientras el abogado Martínez intentaba mantener algún tipo de profesionalismo. Cuando se fueron, Carolina se permitió temblar finalmente, todas las emociones retenidas durante el enfrentamiento saliendo en forma de lágrimas que no pudo contener. Andrés la abrazó, un gesto simple de consuelo que se sintió como el ancla que necesitaba para no ser arrastrada por la tormenta. Teresa salió de la casa con los niños, que afortunadamente habían estado lo suficientemente lejos como para no escuchar los gritos, pero Mateo miraba el rostro de su madre con preocupación más allá de sus 5 años. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Se sentó en el porche bajo las estrellas, el diario de Laura en su regazo, leyendo y releyendo las últimas entradas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera probar definitivamente que Armando había estado involucrado en el incendio. Pero las palabras de Laura, aunque sugerentes, no eran evidencia concreta, eran los miedos de una madre, válidos y reales, pero no el tipo de prueba que resistiría en un tribunal, especialmente no después de tantos años. Sin embargo, había algo en la forma en que Laura escribía que Carolina no podía sacudirse, una certeza en sus palabras, como si supiera que algo terrible estaba por venir. Andrés se quedó esa noche en el sofá de la sala, su presencia reconfortante para toda la familia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, compartió una idea que había estado considerando. «Conozco al hijo del jefe de bomberos que estuvo a cargo de la investigación del incendio», dijo. «El viejo Ramírez se retiró hace años, pero todavía vive en el pueblo. Tal vez valdría la pena hablar con él, ver si recuerda algo sobre esa noche que no llegó a los reportes oficiales. A veces los bomberos viejos tienen memorias de cosas que les parecieron extrañas en su momento, pero que no pudieron probar». Carolina sintió una chispa de esperanza. Sería demasiado esperar que después de más de 20 años hubiera algún detalle sin descubrir, pero tenía que intentarlo. Esa tarde ella y Andrés condujeron al pueblo, dejando a Teresa con los niños. La casa de Ramírez era pequeña pero bien cuidada, con un jardín frontal lleno de rosas que claramente eran el orgullo del antiguo jefe de bomberos. Ramírez, un hombre de casi 80 años con ojos todavía agudos, los recibió con curiosidad cuando Andrés explicó el propósito de su visita.
La bodega Santa Elena, murmuró el viejo, acomodándose en su silla de jardín. Ese fue uno de los peores fuegos que enfrentamos. Eduardo y Laura Sánchez, buena gente, una tragedia terrible. Señor Ramírez, comenzó Carolina inclinándose hacia adelante, ¿cree usted que fue realmente un accidente? Ramírez la miró por un largo momento, sus dedos tamborileando sobre el brazo de su silla, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Oficialmente, el reporte dijo que fue un cortocircuito en el sistema eléctrico viejo que causó que el fuego comenzara en el área de almacenamiento de barriles de roble. Pero, y aquí hizo una pausa significativa, siempre hubo cosas sobre ese fuego que no me cuadraban. Por ejemplo, la velocidad con la que se propagó. Sí, había madera y materiales inflamables, pero el fuego se movió más rápido de lo que debería. Y los patrones de quemadura para alguien con experiencia como yo sugerían múltiples puntos de origen, no uno solo. ¿Está diciendo que fue intencional, que alguien inició ese fuego?, preguntó Carolina, su corazón acelerándose. Ramírez levantó sus manos con cautela. Estoy diciendo que tuve mis sospechas, pero no tenía pruebas. El investigador oficial que vino de Mendoza, enviado por la compañía de seguros, dictaminó accidente muy rápidamente, demasiado rápido en mi opinión. Y cuando intenté expresar mis dudas, me dijeron que dejara las cosas como estaban, que no causara problemas innecesarios para la familia que estaba de luto. Pensé que era extraño, pero yo era solo el jefe de bomberos de un pueblo pequeño. ¿Quién era yo para cuestionar a los investigadores oficiales de la capital? ¿Sabe quién contrató a ese investigador oficial?, insistió Andrés. Ramírez asintió lentamente. Fue Armando Sánchez, el padre de Eduardo. Dijo que quería una investigación exhaustiva para entender qué le había pasado a su hijo. Pero la investigación no fue exhaustiva en absoluto. Fue superficial y concluyente. Encontraron un cable defectuoso. Lo señalaron como la causa, caso cerrado. Nunca examinaron otras posibilidades. Nunca consideraron que el sistema eléctrico podría haber sido saboteado. Carolina sintió que las piezas comenzaban a encajar. Armando controlando la investigación, asegurándose de que la conclusión fuera accidente, eliminando cualquier sospecha de juego sucio. Era el crimen perfecto, si es que fue un crimen. Cuando regresaron a la bodega, Carolina inmediatamente llamó a Valeria para compartir esta nueva información. La abogada escuchó atentamente, haciendo preguntas, tomando notas. Es circunstancial, dijo finalmente Valeria, pero acumulativamente, todas estas piezas, el diario de Laura, las amenazas de Armando, la investigación apresurada que él controló, los recuerdos del jefe de bomberos sobre el patrón extraño del fuego, todo apunta a algo más que un accidente. No es suficiente para un caso criminal, especialmente con Armando muerto, pero podría ser muy útil para nuestro caso civil. Muestra un patrón de comportamiento, muestra que Armando era capaz de acciones extremas para conseguir lo que quería. Los días se convirtieron en semanas mientras el caso legal avanzaba lentamente a través del sistema. Ricardo y Patricia presentaron sus propios documentos, alegando que Armando había adoptado legalmente a Fernando y Nicolás después de la muerte de Eduardo, haciendo nulos sus derechos de herencia biológica. Valeria contraatacó con documentos que mostraban que esa adopción, si es que realmente sucedió, fue hecha bajo pretextos falsos y posiblemente incluso fraudulentos, dado que el testamento de Eduardo específicamente prohibía que Armando tuviera custodia de los niños. Era una batalla legal compleja, llena de precedentes oscuros y argumentos técnicos que hacían que la cabeza de Carolina diera vueltas. Mientras tanto, el investigador privado que Valeria había contratado finalmente dio con información sobre Nicolás. Había localizado registros que mostraban que Nicolás Sánchez había pasado tiempo en una institución psiquiátrica privada durante su adolescencia, colocado allí por su abuelo Armando, después del incidente cuando regresó a San Rafael buscando respuestas sobre sus padres. Los registros médicos que el investigador había obtenido a través de medios que Valeria prefería no conocer en detalle, mostraban que Nicolás había sido diagnosticado con varios trastornos psicológicos, diagnósticos que parecían convenientes para justificar su institucionalización prolongada. Después de cumplir 18 años, Nicolás había sido liberado,
pero había desaparecido sin dejar rastro. No había registros de empleo, no había dirección conocida, no había cuentas bancarias, era como si hubiera dejado de existir. Valeria presentó esta información al tribunal como evidencia adicional del patrón de abuso y control de Armando sobre sus nietos. Un abuelo que institucionaliza a un adolescente rebelde para silenciarlo, para evitar que descubra verdades inconvenientes, no es un abuelo que actuaba en el mejor interés de esos niños. Por lo tanto, cualquier documento legal que Armando haya creado respecto a las herencias de esos niños debería ser considerado sospechoso y posiblemente inválido. El argumento era sólido, pero Carolina sabía que todavía era una batalla cuesta arriba. Ricardo y Patricia tenían recursos, abogados caros y conexiones en lugares altos. Una noche, Carolina estaba revisando facturas viejas de la bodega, tratando de entender exactamente qué tan valiosa era la propiedad que estaba peleando por recuperar. Encontró estados de cuenta bancarios de la época de Eduardo que mostraban que la bodega había sido bastante exitosa en sus primeros años, generando ganancias considerables. Había contratos con distribuidores, pedidos de restaurantes en Buenos Aires y Mendoza, reconocimientos de calidad de revistas especializadas en vino. Eduardo había estado construyendo algo especial, algo con verdadero potencial. Y entonces todo terminó en una noche de fuego y ceniza. Mientras pasaba las páginas de un viejo libro de contabilidad, algo cayó de entre las páginas, una tarjeta de presentación vieja y amarillenta. La recogió y leyó el nombre impreso: Fiscal Roberto Aguirre, Ministerio Público de Mendoza. En el reverso, escrito en tinta desvanecida, había una nota: Eduardo, si alguna vez necesitas ayuda con tu padre, no dudes en llamarme. Hay cosas que he oído que me preocupan. Roberto. Carolina sintió un hormigueo de excitación. Esto era de la época cuando Eduardo estaba vivo. Un fiscal que aparentemente tenía información sobre Armando que lo preocupaba. Era un hilo largo de seguir después de tantos años, pero valía la pena intentarlo. Compartió el descubrimiento con Valeria, quien inmediatamente investigó al fiscal Roberto Aguirre. Resultó que Aguirre se había retirado hace 10 años, pero todavía vivía en Mendoza. Valeria logró contactarlo y, después de explicar la situación, Aguirre accedió a reunirse con ellos. Dijo que recordaba a Eduardo Sánchez y que había aspectos del caso que siempre lo habían perseguido. La reunión fue programada para la semana siguiente en la oficina de Valeria en Mendoza. Carolina, Andrés y Valeria se encontraron con Aguirre, un hombre de 70 y tantos años con el porte de alguien que había pasado décadas lidiando con lo peor de la humanidad, pero que todavía creía en la justicia. Aguirre confirmó que había conocido a Eduardo, que Eduardo había venido a él con preocupaciones sobre las amenazas de su padre. En esa época yo era un fiscal joven, explicó Aguirre, ambicioso, queriendo hacer justicia. Eduardo me contó sobre las amenazas de Armando, sobre cómo su padre estaba tratando de sabotear su negocio, sobre el miedo que tanto él como Laura tenían de que Armando intentara quitarles a sus hijos. Le dije a Eduardo que documentara todo, que mantuviera registros de cada amenaza, cada incidente. Le dije que si las cosas escalaban, yo podría ayudar a construir un caso. Y entonces Eduardo murió en ese incendio, y cuando comencé a hacer preguntas, a sugerir que debería haber una investigación más profunda, fui llamado por mis superiores y me dijeron que dejara el asunto. Armando Sánchez tenía conexiones, mucho dinero y aparentemente mucho poder. Me dejaron claro que mi carrera sufriría si seguía haciendo olas. ¿Y no siguió adelante?, preguntó Carolina, tratando de mantener el juicio fuera de su voz. Aguirre se veía avergonzado. Para mi eterno remordimiento, no. Era joven, tenía una familia joven, necesitaba mi trabajo. Me dije a mí mismo que probablemente había sido un accidente de todas formas, que mis sospechas eran infundadas, pero nunca dejé de preguntarme. Nunca dejé de sentirme culpable de que quizás, si hubiera sido más valiente, la verdad habría salido a la luz y esos pobres niños, Fernando y Nicolás, habrían tenido una vida diferente. Ahora, después de todos estos años, veo una oportunidad de hacer algo correcto, aunque sea tarde. Estoy dispuesto a testificar sobre lo que Eduardo me contó, sobre las presiones que recibí para dejar el caso, sobre todo. No cambiará el pasado,
pero quizás pueda ayudar a esos nietos de Eduardo a recuperar lo que les pertenece. El testimonio de Aguirre fue presentado al tribunal en forma de declaración jurada, un documento legal donde el exfiscal detallaba todo lo que recordaba sobre sus interacciones con Eduardo y las presiones que recibió para abandonar cualquier investigación sobre el incendio. Era evidencia circunstancial, sí, pero venía de una fuente creíble, un fiscal retirado con reputación impecable que no tenía nada que ganar y potencialmente mucho que perder al admitir que había sido presionado años atrás. El documento fue como una bomba en el caso, cambiando la narrativa de una simple disputa de herencia a una historia mucho más oscura de posible homicidio, encubrimiento y robo de herencias. Ricardo y Patricia entraron en pánico. Su abogado Martínez intentó desacreditar a Aguirre, sugiriendo que un hombre de su edad podría tener recuerdos confusos o estar buscando atención. Pero Aguirre había guardado sus notas personales de la época, un hábito que mantuvo durante toda su carrera, y esas notas corroboraban su testimonio. Había registrado sus reuniones con Eduardo, había anotado sus sospechas sobre el incendio, había documentado las llamadas de sus superiores, ordenándole que dejara el caso. Era un archivo meticuloso de un fiscal que sabía que algo estaba mal, pero que fue forzado a mirar hacia otro lado. La presión mediática comenzó a construirse. Periodistas locales habían captado la historia, la viuda pobre luchando contra los ricos herederos Sánchez por la propiedad que legalmente pertenecía a sus hijos. El ángulo del posible encubrimiento de homicidio por parte del patriarca de la familia Sánchez añadió un elemento sensacionalista que los medios no pudieron resistir. Pronto, reporteros estaban acampando en el camino que llevaba a la bodega, tratando de conseguir entrevistas con Carolina. Valeria aconsejó no hablar con la prensa, mantener un perfil bajo, dejar que los documentos legales hablaran por sí mismos. Pero la corte de la opinión pública era más rápida que el sistema legal, y las simpatías claramente estaban con Carolina y sus hijos. Ricardo y Patricia comenzaron a sentir el peso de la atención negativa. El negocio de bienes raíces de Ricardo, que dependía de su reputación y conexiones sociales, empezó a sufrir cuando clientes potenciales se alejaron, no queriendo asociarse con alguien cuya familia estaba involucrada en tal escándalo. Patricia, quien se enorgullecía de su posición en la alta sociedad de Mendoza, encontró que las invitaciones a eventos sociales de repente se secaban, la presión era inmensa, y finalmente, su abogado Martínez vino con una propuesta. Sus clientes están dispuestos a llegar a un acuerdo extrajudicial, informó a Valeria durante una reunión en el tribunal. Están preparados para reconocer que la bodega Santa Elena legalmente pertenece a los herederos de Fernando Sánchez, es decir, a sus hijos. A cambio solicitan que no se persigan investigaciones adicionales sobre su abuelo Armando y que se mantenga un acuerdo de confidencialidad sobre las circunstancias del caso. Valeria trajo la propuesta a Carolina, quien pasó una noche entera sin dormir considerando qué hacer. Por un lado, aceptar el acuerdo significaría victoria inmediata. La bodega sería oficialmente de Mateo y Sofía, sin años adicionales de batallas legales. Sus hijos tendrían seguridad, un futuro, algo que era realmente suyo. Por otro lado, significaba dejar que la verdad sobre Armando permaneciera enterrada. Significaba que nunca se haría justicia completa por Eduardo y Laura. Teresa le ofreció su sabiduría. «Mi niña», le dijo la anciana tomando las manos de su hija, «Eduardo y Laura están muertos. Armando está muerto. Nada de lo que hagas los traerá de vuelta. Pero Mateo y Sofía están vivos, están aquí, y necesitan estabilidad. A veces la justicia no se trata de castigar a los muertos, se trata de proteger a los vivos». Andrés también dio su opinión cuando Carolina le pidió consejo. «Mi padre solía decir que la mejor venganza es vivir bien», comentó mientras se sentaban en el porche, mirando los viñedos que lentamente estaban siendo restaurados. «Si tomas este acuerdo, recuperas la bodega, puedes construir algo hermoso aquí, puedes darles a tus hijos la vida que Fernando habría querido para ellos. Y eso sería honrar su memoria más que cualquier revelación pública sobre los crímenes de Armando». Carolina valoraba ambas opiniones, pero la decisión final era suya. Después de mucha reflexión, llegó a la conclusión de que Teresa y Andrés tenían razón. Su responsabilidad
era hacia sus hijos, hacia darles un futuro mejor. La verdad sobre Armando ya había salido lo suficiente para que cualquiera que quisiera ver, pudiera ver qué tipo de hombre había sido. No necesitaba un juicio público adicional. Aceptó el acuerdo. Los documentos fueron firmados en presencia de un juez, haciendo oficial que la bodega Santa Elena y todas sus tierras asociadas ahora pertenecían a Mateo y Sofía Sánchez, con Carolina como tutora legal, administrando la propiedad hasta que alcanzaran la mayoría de edad. Ricardo y Patricia firmaron renunciando a cualquier reclamación presente o futura sobre la propiedad. No hubo apretones de manos, no hubo reconciliaciones. Ricardo y Patricia salieron de la sala del tribunal sin mirar atrás, derrotados y humillados, su legado familiar manchado permanentemente. Carolina se sintió no triunfante, sino aliviada, como si un peso enorme hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. La celebración en la bodega esa noche fue modesta pero llena de alegría. Andrés trajo vino de su propio viñedo. Teresa preparó una cena especial con todo lo mejor que su jardín ofrecía, y Valeria vino con su esposo para unirse a la festividad. Mateo, sintiendo la felicidad de los adultos, aunque sin entender completamente por qué, corrió alrededor riendo, y Sofía aplaudía y reía desde su silla alta. Carolina miró alrededor de la mesa, a estas personas que se habían convertido en su familia, su verdadera familia, no por sangre necesariamente, sino por elección y amor, y sintió gratitud abrumadora. Andrés levantó su copa. Por Eduardo y Laura, dijo solemnemente, que construyeron este lugar con amor y sueños. Por Fernando, que nunca supo de su herencia, pero que sigue viviendo a través de sus hijos. Y por Carolina, Teresa, Mateo y Sofía, que tuvieron el coraje de pelear por lo que era justo. Todos brindaron, incluso Mateo con su vaso de jugo, el sonido de los vasos tocándose como una campana, marcando un nuevo comienzo. Carolina se permitió llorar entonces, lágrimas de liberación, de dolor por todo lo que había perdido, pero también de esperanza por todo lo que estaba por venir. Los meses siguientes fueron de trabajo duro. Con la propiedad legalmente suya, Carolina pudo obtener un préstamo agrícola para comenzar a restaurar la bodega apropiadamente. Andrés se convirtió en su socio no oficial, compartiendo su conocimiento sobre viticultura y operación de bodegas. Contrataron trabajadores locales para ayudar con las reparaciones más grandes, trayendo empleo muy necesitado al pueblo. La comunidad, que había seguido el caso con interés, apoyó la nueva empresa. Comerciantes locales ofrecieron crédito, vecinos donaron herramientas y materiales. El banco local dio términos favorables en el préstamo. Era como si todo el pueblo hubiera adoptado a la bodega Santa Elena como un proyecto comunitario, un símbolo de que lo bueno podía prevalecer sobre lo malo. Teresa se convirtió en la gerente del jardín y la cocina, cultivando no solo para la familia, sino también estableciendo un pequeño negocio de vegetales orgánicos que vendía en el mercado del pueblo los domingos. Los productos de Teresa se volvieron famosos por su calidad y pronto tenía clientes regulares que venían específicamente por sus tomates, sus hierbas, sus lechugas. La anciana floreció en este rol, su sentido de propósito renovado, su espalda más recta que en años. Mateo comenzó a asistir a la pequeña escuela del pueblo, donde fue inmediatamente adoptado por sus compañeros de clase y maestros que conocían su historia. El niño era brillante, curioso, y mostraba un interés particular en las ciencias naturales, a menudo trayendo insectos o plantas a casa para estudiar. Sofía crecía rápida, ya caminando con pasos firmes, hablando palabras sueltas, llenando la casa con su risa y energía. Carolina se encontró creciendo también, no en edad, sino en confianza. La mujer que había sido expulsada de la casa de sus suegros, rota y sin esperanza, había sido reemplazada por una mujer que sabía su valor, que entendía su fuerza. Aprendió sobre finanzas, sobre agricultura, sobre gestión de negocios. Valeria la conectó con programas para pequeños empresarios, donde Carolina tomó cursos sobre cómo administrar una bodega, cómo comercializar vino, cómo construir una marca. Era abrumador a veces, pero era también emocionante. Era construir algo desde cero, algo que sería el legado de sus hijos. Y luego,
Un día de otoño, cuando las hojas de las viñas comenzaban a cambiar a tonos dorados y rojizos, llegó un visitante inesperado. Carolina estaba en el viñedo con Andrés, discutiendo la próxima cosecha, cuando vio una figura caminando por el camino de entrada. Era un hombre, alto, delgado, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes. Caminaba despacio, como si estuviera inseguro de su recepción. Andrés lo notó también. «¿Esperas a alguien?», preguntó. Carolina negó con la cabeza, pero algo en la forma en que el hombre caminaba le resultaba extrañamente familiar. Cuando se acercó lo suficiente, Carolina pudo ver su rostro, y su aliento se atascó en su garganta. El hombre tenía los ojos de Fernando, la misma estructura de mandíbula, la misma forma de pararse. Se parecía tanto a su difunto esposo que por un momento irracional pensó que era un fantasma. El hombre se detuvo a unos metros de distancia, sus manos metidas en los bolsillos de su chaqueta gastada. «Disculpe», dijo con voz ronca, como si no la hubiera usado mucho recientemente. «Estoy buscando la bodega Santa Elena. Creo que una vez perteneció a mi padre, Eduardo Sánchez». Carolina sintió que el mundo se detenía. «Usted es Nicolás», susurró. El hombre parpadeó sorprendido. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Soy Carolina, la viuda de tu hermano Fernando, y esta», señaló la propiedad, «es tu herencia también». Nicolás Sánchez se quedó parado en el camino de tierra, como si las palabras de Carolina fueran un idioma extranjero que su cerebro estaba tratando de traducir. Fernando repitió finalmente. Tenía esposa, tenía familia. Su voz estaba cargada con una mezcla de incredulidad, dolor y algo que sonaba como anhelo. Carolina asintió, las lágrimas ya formándose en sus ojos. «Tuvo una esposa y tiene 2 hijos, tus sobrinos Mateo y Sofía. Ven, por favor, entra, tenemos mucho de qué hablar». Andrés, entendiendo la magnitud del momento, se excusó diciendo que tenía trabajo que hacer en su propio viñedo, pero que volvería más tarde. Le dio un apretón reconfortante en el hombro a Carolina antes de irse. Carolina llevó a Nicolás a la casa del administrador, la misma casa donde él había vivido de niño, aunque claramente no la reconocía después de tantos años y tantos traumas. Teresa estaba en la cocina preparando el almuerzo, y cuando vio a Nicolás, dejó caer la cuchara de madera que sostenía. «Dios mío», murmuró, «es como ver a Eduardo joven de nuevo». Nicolás miró a la anciana con confusión. «Usted conoció a mi padre». Teresa se acercó limpiándose las manos en su delantal. «No personalmente, pero he visto muchas fotos de él en esta casa. Soy Teresa, la madre de Carolina. Siéntate, por favor, te ves exhausto». En efecto, Nicolás parecía agotado. No solo físicamente, sino emocionalmente, como alguien que había cargado el peso del mundo durante demasiado tiempo. Se sentaron en la mesa de la cocina, Teresa sirviendo café y pan casero, y Carolina comenzó a contar la historia. Le habló sobre Fernando, sobre cómo se conocieron, sobre su amor, sobre su muerte en el accidente de construcción. Le contó sobre cómo Ricardo y Patricia los habían echado, sobre cómo habían encontrado refugio en la bodega abandonada, sobre los documentos y fotos que descubrieron. Nicolás escuchaba en silencio, su rostro un mask de control, pero sus ojos traicionando las emociones que bullían debajo. Cuando Carolina mencionó el testamento de Eduardo y cómo habían luchado por recuperar la propiedad, Nicolás finalmente habló. «Ustedes ganaron la batalla legal entonces. Esta bodega es oficialmente suya». «Es oficialmente de los hijos de Fernando», corrigió Carolina. «Pero según el testamento de Eduardo, la mitad debería ser tuya también. Eres el otro heredero». Nicolás soltó una risa amarga sin humor. «He estado desaparecido durante casi 15 años, sin contacto con nadie de la familia, básicamente muerto para el mundo. No tengo ningún reclamo sobre esto». Carolina se inclinó hacia adelante. «Nicolás, no entiendes. Sé lo que pasó. Sé que Armando te encerró en una institución cuando eras adolescente. Sé que te robó tu infancia y tu herencia. Pero ahora tienes la oportunidad de recuperar al menos parte de lo que te quitaron. Esta bodega es tanto tuya como de mis hijos». Nicolás se frotó el rostro con ambas manos, un gesto de puro agotamiento emocional. «No saben nada sobre lo que pasé», dijo su voz apenas un susurro. «Años en ese lugar medicado, tratado como si estuviera loco, solo porque quería saber la verdad sobre mis padres.
Cuando finalmente salí al cumplir 18, era un fantasma. No tenía habilidades, no tenía educación real, no tenía nada. Pasé años viviendo en las calles, trabajando en empleos temporales, tratando de encontrar algún sentido a mi existencia. Nunca busqué a Fernando porque pensé que él era como Ricardo y Patricia, parte de la familia que me traicionó. No sabía que él también había sido víctima de las mentiras de Armando. Carolina sintió su corazón romperse por este hombre que era hermano de su esposo, que había sufrido tanto. Fernando no sabía nada sobre ti, dijo ella suavemente. Armando borró su pasado tan completamente que Fernando creció pensando que Ricardo y Patricia eran sus únicos hermanos. Nunca supo sobre Eduardo y Laura, nunca supo sobre esta bodega, nunca supo sobre ti. Si lo hubiera sabido, te hubiera buscado, te lo prometo. Fernando era un buen hombre, el mejor hombre que conocí. Nicolás levantó la vista, lágrimas finalmente derramándose por su rostro curtido. ¿Cómo murió?, preguntó. Quiero saberlo todo sobre mi hermano, sobre la vida que vivió, sobre quién era. Pasaron horas en esa cocina, Carolina contando historias sobre Fernando, mostrándole fotos que había guardado, compartiendo memorias. Le habló sobre cómo Fernando amaba trabajar con sus manos, cómo soñaba con tener su propio pedazo de tierra algún día, cómo fue un padre amoroso, aunque solo por unos meses antes de su muerte. Le mostró videos en su teléfono de Fernando jugando con Mateo, haciendo reír al bebé. Nicolás absorbía cada detalle como un hombre sediento bebiendo agua, llenando el vacío de décadas de separación de su hermano que nunca conoció como adulto. Cuando Mateo y Sofía despertaron de su siesta, Carolina los llevó a la cocina. «Mateo, ven a conocer a alguien muy especial», llamó. El niño entró tímidamente, aferrándose a la pierna de su madre. «Este es tu tío Nicolás, el hermano de tu papá». Mateo miró a Nicolás con esos grandes ojos marrones que eran tan parecidos a los de Fernando, a los de Eduardo, a los del propio Nicolás. «Se parece a papá», dijo el niño con la honestidad brutal de los 5 años. Nicolás se agachó para estar al nivel del niño. «Soy tu tío», dijo con voz ronca por la emoción. «Siento mucho no haber estado aquí antes, pero estoy aquí ahora si tú quieres». Mateo consideró esto por un momento. Luego preguntó, «¿Sabes jugar fútbol?». La tensión en la habitación se rompió con risas. «Hace mucho que no juego», admitió Nicolás, «pero me encantaría aprender de nuevo si tú me enseñas». Mateo asintió decididamente. «Está bien, pero tienes que jugar en mi equipo porque el de la abuela no es muy buena». Todos rieron, incluso Teresa, quien protestó jocosamente sobre sus habilidades futbolísticas. Los días siguientes fueron de sanación para Nicolás. Se quedó en una de las habitaciones de huéspedes que habían preparado en la casa, y lentamente comenzó a redescubrir el lugar donde había nacido. Caminaba por los viñedos, tocando las plantas como si estuviera reconectando con memorias enterradas. Encontró el árbol junto al río donde él y Fernando habían jugado de niños, un sauce viejo que todavía estaba allí. Se sentaba bajo ese árbol por horas, procesando décadas de dolor y pérdida. Carolina le dio espacio, pero también asegurándose de que supiera que tenía una familia si la quería. Andrés, cuando conoció a Nicolás, sintió una conexión inmediata. «Mi padre conoció a tus padres», le dijo a Nicolás. «Siempre habló de cuán buenas personas eran». Nicolás encontró consuelo en hablar con alguien que tenía memorias reales, aunque de segunda mano, de Eduardo y Laura. Una noche, Nicolás reunió el coraje para hablar sobre lo que realmente había venido a decir. Estaba sentado con Carolina en el porche después de que los niños se habían ido a dormir. «He estado viajando por Sudamérica durante los últimos años», comenzó, «trabajando en viñedos en Chile, Argentina, Uruguay. Aprendí el oficio, me convertí en bastante bueno. Es irónico. Mi padre quería que yo aprendiera sobre vino y aquí estoy, finalmente haciendo lo que él soñaba, aunque él no está aquí para verlo». Hizo una pausa, juntando sus pensamientos. «Vine aquí porque necesitaba cerrar este capítulo de mi vida. Necesitaba ver este lugar una última vez antes de seguir adelante. Pero ahora que estoy aquí, ahora que conocí a mi sobrino y sobrina, ahora que sé sobre Fernando, no estoy seguro de poder simplemente irme». «No tienes que irte», dijo Carolina firmemente. «Esta es tu casa tanto como la nuestra. De hecho,
He estado pensando, tengo conocimiento de negocios ahora, pero no sé casi nada sobre hacer vino real. Andrés me ha estado enseñando sobre las viñas, pero para realmente hacer funcionar esta bodega, necesitamos a alguien que entienda cada aspecto de la producción. Si te quedaras, si aceptaras tu mitad de la herencia y te convirtieras en socio real en este negocio, podríamos hacer algo increíble aquí. Podríamos honrar la memoria de Eduardo y Laura haciendo lo que ellos quisieron hacer, crear vino de calidad, construir una bodega familiar. Nicolás miró las estrellas, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pasé tanto tiempo odiando a esta familia, odiando el apellido Sánchez, tratando de escapar de todo lo que representaba. Pero ustedes, tú, Teresa, los niños, Andrés, me han mostrado que familia no es solo sangre, es elección, es amor, es perdón. Si me aceptan, si realmente me quieren aquí, entonces sí, me quedaré. Ayudaré a reconstruir esto, no solo la bodega, sino la familia que debimos haber sido siempre. Carolina lo abrazó, y Nicolás finalmente se permitió llorar. Llorar por los padres que perdió, por el hermano que nunca conoció verdaderamente, por los años robados, pero también llorar de alivio, de gratitud, de haber encontrado finalmente un lugar donde pertenecía. La restauración de la bodega Santa Elena se convirtió en un proyecto familiar en el verdadero sentido de la palabra. Nicolás aportó su experiencia y conocimiento de producción de vino. Carolina manejó el lado de negocios y marketing. Teresa continuó con sus jardines y ahora también comenzó a experimentar con preservas y productos artesanales que podían venderse junto con el vino, y Andrés se convirtió oficialmente en socio consultor, aportando su experiencia y también conectando la bodega con otros productores locales para colaboraciones. Contrataron más trabajadores locales, trayendo empleo y vida nueva al pueblo. La primera cosecha real bajo la nueva gestión fue modesta pero prometedora. Nicolás trabajó incansablemente, su pasión por el oficio evidente en cada detalle. Cuando finalmente embotellaron ese primer vino, decidieron llamarlo Legado de Eduardo, un tributo al hombre que había comenzado todo. Mateo crecía rodeado de viñedos y Aprend Learning sobre el negocio familiar casi por ósmosis. A los 7 años ya podía distinguir diferentes variedades de uvas y sabía más sobre el proceso de vinificación que la mayoría de los adultos. Sofía, ahora una niña de 4 años, parlante y curiosa, era la alegría de todos, corriendo entre las viñas, ayudando a la abuela Teresa en el jardín, acaparando la atención de su tío Nicolás, quien la mimaba sin medida. La bodega comenzó a ganar reconocimiento, primero localmente, luego regionalmente. Ganaron su primer premio en una competencia provincial de vinos, y las órdenes comenzaron a llegar de restaurantes y tiendas especializadas. No se hicieron ricos de la noche a la mañana, pero fueron construyendo algo sólido, algo sustentable, algo que valdría la pena. Carolina y Andrés también navegaban su propia evolución. La amistad que había comenzado en circunstancias desesperadas había crecido a algo más profundo. No fue dramático ni repentino, fue gradual, natural, como viñas que crecen lentamente pero fuertemente. Una noche, Andrés finalmente verbalizó lo que ambos habían estado sintiendo pero sin decir. Carolina comenzó mientras caminaban entre las filas de viñas bajo un cielo estrellado. Sé que Fernando fue el amor de tu vida y no estoy tratando de reemplazarlo, pero estos meses trabajando juntos, viendo tu fuerza, tu determinación, tu amor por tus hijos, me he enamorado de ti. Y si hay alguna posibilidad de que tú puedas sentir lo mismo eventualmente, esperaré el tiempo que sea necesario. Carolina se detuvo, tomó las manos de Andrés entre las suyas. Fernando siempre tendrá un lugar en mi corazón, dijo ella honestamente, pero aprendí que el corazón humano es lo suficientemente grande para amar a más de una persona, de más de una manera. Tú me salvaste, Andrés, no solo físicamente esa primera noche, sino de 1000 maneras desde entonces. Me enseñaste que podía ser fuerte, que podía construir algo, que merecía ser feliz de nuevo. Yo también te amo, y creo que Fernando estaría feliz de que fuera contigo. Andrés la besó entonces, suave y tierno, bajo las estrellas que habían sido testigo de tanto dolor, pero ahora eran testigos de un nuevo comienzo. Se casaron un año después en una ceremonia simple en la bodega.
rodeados de amigos, familia y la comunidad que los había apoyado. Nicolás fue el padrino, Teresa lloró de felicidad y Mateo y Sofía fueron los portadores de anillos, tomando su rol muy seriamente. No fue un día sin momentos agridulces. Carolina visitó la tumba de Fernando esa mañana, poniéndole flores frescas y hablándole, diciéndole sobre Andrés, sobre la bodega, sobre cómo sus hijos estaban creciendo fuertes y felices. Sintió en su corazón que Fernando entendía, que él quería que ella fuera feliz. La recepción fue llena de risas, buen vino naturalmente, comida deliciosa de los jardines de Teresa y música local. Valeria vino con su familia, el viejo fiscal Aguirre también asistió, e incluso el antiguo jefe de bomberos Ramírez hizo una aparición. Todos ellos parte de la extendida familia que se había formado alrededor de la historia de la bodega Santa Elena. Los años pasaron, trayendo desafíos como cualquier negocio enfrenta, temporadas difíciles, problemas con plagas en las viñas, fluctuaciones en el mercado. Pero la familia enfrentó cada obstáculo juntos. Andrés y Carolina tuvieron una hija juntos, a quien llamaron Laura en honor a la madre de Fernando. Nicolás eventualmente encontró su propio amor, una mujer del pueblo que había perdido a su esposo joven y que entendía su dolor. Teresa vivió para ver a todos sus nietos crecer, finalmente falleciendo pacíficamente a los 82 años, rodeada de amor, su jardín todavía floreciente como testamento de su toque. La bodega Santa Elena se convirtió en más que un negocio exitoso, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que del dolor más profundo puede crecer algo hermoso, que la familia no siempre es la que naces, sino la que construyes, que la justicia, aunque tarde, puede prevalecer. Carolina, ahora una mujer de 40 años, exitosa, amada, rodeada de familia, a veces se paraba en el mismo lugar donde había estado esa primera noche desesperada cuando encontró refugio en esta bodega abandonada. Recordaba a la mujer rota que había sido, a la viuda asustada sin esperanza, y miraba a la mujer en la que se había convertido. El camino había sido largo y doloroso, pero cada cicatriz había forjado fuerza, cada pérdida había enseñado gratitud, cada batalla había construido determinación. La bodega que Eduardo comenzó, que Laura amó, que Fernando nunca supo que existía, ahora prosperaba nuevamente, restaurada por quienes entendían su verdadero valor. No era solo sobre el vino o la tierra o el dinero, era sobre legado, era sobre familia, era sobre amor que persiste incluso a través de la muerte y el tiempo. Y mientras Carolina miraba a sus hijos, sus hijastros, su esposo Andrés, su cuñado Nicolás, todos trabajando juntos en la cosecha, supo que Eduardo y Laura finalmente tendrían paz, sabiendo que su sueño no solo sobrevivió, sino que floreció más allá de lo que ellos jamás imaginaron.